Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en este día hermoso que el Señor nos regala. Acabamos de escuchar ese canto y en él nos dice que Dios nos ha escogido como pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ser pueblo de Dios, escogidos por Él! La palabra del Señor en el Salmo 139 dice en algunos versículos: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento.
Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Gocémonos en esta mañana alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Celebremos juntos este culto al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Señor, gracias porque, como dice tu palabra, viniste mediante agua y sangre, Padre, mediante tu palabra y tu muerte en la cruz, Señor. Ese gran acto de amor por nosotros, moriste por nuestros pecados, Señor, para que seamos limpiados y tenemos la confianza en que somos hijos tuyos, Padre. Gracias por esto, Señor, porque luego resucitaste y nos prometiste, Padre, que vas a volver. Y como dicen estos versículos, vamos a poder verte, Padre, y ser semejantes a vos. Amén.
saciará. Hermanos, previo al tiempo de oración quería compartir con ustedes 2 Tesalonicenses versículo 18, que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, en las alegrías, en las tristezas, en las angustias, en los temores. Es difícil, pero tomados de la mano del Señor, fortalecidos y refugiados en Él, nada es imposible. Él es todopoderoso, es omnipresente, el Señor es fiel y misericordioso. Recordemos este pasaje en el cual los discípulos estaban en plena tormenta y el Señor vino caminando sobre las aguas. Ellos lo confundieron con un fantasma, pero el Señor dijo: yo soy. Pedro le dijo: si eres tú, llámame para caminar junto a ti, hacia ti. Le dijo: ven. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero porque tenía su mirada puesta en el Señor. En un momento se desvió, comenzó a prestar atención a la tormenta, y ahí es cuando comienza a hundirse. Desesperado pide ayuda y la mano del Señor estaba siempre tendida. Lo socorre. Pero la pregunta del Señor fue: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste y por qué tuviste miedo? Muchas preguntas podemos llegar a tener sin responder en este tiempo. No sabemos el por qué, la primera pregunta que nos va a surgir, y el para qué. El Señor conoce el camino mucho antes de que nosotros comencemos a transitarlo. Ahí está nuestra fe.
Él es nuestra nube, nuestra antorcha de fuego, como lo fue para el pueblo de Israel en el desierto. Él es el mismo, de ayer, de ese tiempo, del día de hoy y de mañana. Él es nuestra confianza, Él está nuestra confianza, Él es nuestra roca. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Buen día, hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio, esperando como todos que pronto podamos reunirnos presencialmente, abrazarnos y vernos las caras, no ya como lo hacemos a través del Zoom o de los Zoom que tiene nuestra iglesia, sino vernos frente a frente, cara a cara, podamos aunque sea saludarnos con el puño, ¿no es cierto? La meditación de hoy está en el libro de Daniel. Si quieren acompañarme en la lectura, Daniel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Son unos versículos muy conocidos, pero la reflexión es más que nada tiene que ver con los tiempos que nos toca vivir.
dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muchas veces hemos hablado acerca de esta petición o esta decisión de Daniel de no contaminarse, no solamente con la comida. Sabemos que no solamente el tema no era la parte ritual del cumplimiento de la ley de Moisés, sino que no se le obligase a contaminarse con la cultura, con la idolatría, con la pecaminosidad de vida del pueblo de Babilonia. Y el peligro era real. Era real porque por primera vez en la historia desde que salieron de Egipto, estaban exilados en un país extranjero. Así que un poco como que estaba justificado adaptarse a las circunstancias y vivir como los demás vivían. De hecho, muchos de los israelitas que fueron traídos a la tierra de Babilonia abandonaron un poco sus costumbres, se adaptaron al medio, y muy pocos, después de 70 años de estar ahí, volvieron bajo Zorobabel. Es muy fácil adaptarse y es muy fácil encontrar excusas para no hacer lo que es debido. Pero es más sorprendente que alguien de los deportados de Israel tuviese esta conducta. Si uno lee en el libro de Jeremías, realmente tiene la impresión de que la gran mayoría o la totalidad del pueblo era indigno y que por eso Dios los castigó con el exilio, con haber caído en las manos del rey Nabucodonosor de Babilonia, un conquistador que por el año más o menos 602 o una cosa así, atacó por primera vez a la ciudad de Jerusalén, que le quedaba en paso, dicho sea de paso, le quedaba de paso camino a Egipto, que era el verdadero objetivo que tenía Nabucodonosor. Así que rindió la ciudad y se llevó en una primera deportación a lo mejor de la nobleza, a sus hijos, sus bienes, los utensilios de la casa de Dios. Después hubo otras varias deportaciones, hasta que prácticamente quedaron los que le llamaban los pobres de la tierra, a quien por orden de Nabucodonosor, Nabuzaradán, el administrador que puso sobre Jerusalén por un tiempo, repartió tierras a los pobres. Y aquí es interesante notar que entre los planes de Dios no estaba el despoblar la tierra de Palestina. La idea de Dios
era llevarse a la mayoría del pueblo de Israel para darle un castigo por su idolatría, por sus pecados, por sus acciones en contra del Señor, por su mezcla. ¿Por qué no era que ellos no adoraban a Dios? Ellos adoraban a Dios, pero adoraban a otros dioses y tenían una singular preferencia por Egipto, por ese Egipto del que habían salido mucho tiempo antes de la mano de Moisés, de la mano de Dios, con el brazo levantado como campeones, ¿no es cierto?, habiendo prácticamente saqueado a la primer potencia del mundo y dejarla arruinada, precisamente por la negativa de los egipcios de dejarlos ir, libres a adorar a su Dios en su tierra. Sorprende pues encontrar este tipo de fe. Obviamente las tremendas, duras y dolorosas predicciones y predicaciones del profeta Jeremías habían rendido sus frutos y un grupo de personas había escuchado esas predicaciones y se habían dado cuenta de que Dios no era solamente el Dios de la tierra de Palestina, el Dios del entorno familiar de los pueblos, como se consideraba la religión en la mayoría de los pueblos de la antigüedad, sino que la presencia de Dios era universal. La presencia de Dios estaba en todos lados. Se entiende que estos jóvenes tendrían alrededor de 20 años y probablemente pasaron 10 años de su vida, por lo menos, prestando atención a las predicaciones del profeta Jeremías y entendiendo su mensaje, conviviendo con reyes y políticos corruptos, con gente ávida y materialista, ávida de enriquecerse a costa de los demás y de despojar al pueblo de lo que le correspondía, sacerdotes que actuaban por su propia conveniencia, profetas que profetizaban conforme a los deseos de aquellos que los escuchaban. Y le decían a la gente, no va a pasar nada, los egipcios van a venir a ayudarnos. Nabucodonosor es un rey más. Ya no son esos viejos asirios que eran duros, terribles y crueles. No, este es un blandito y en cuanto tengamos un problema, los egipcios van a venir a ayudarnos a nosotros. A esto Jeremías les decía, ríndanse. A todo el pueblo le decía, ríndanse. Hasta el último momento. Aun cuando el rey de Israel secretamente le consultó, por así decirlo, horas antes de la caída de la ciudad, Jeremías le dijo, rendite a los caldeos. Rendite a los caldeos, hacé la voluntad de Dios, escuchá las palabras que yo te digo de parte de Dios y vas a vivir vos y toda tu casa. Y no fue así como sabemos. Y este rey hizo lo que sus nobles querían y fue destruida la ciudad. Fue muerta toda su descendencia, sus vasallos y sus nobles, sus seguidores, delante de él, y él mismo perdió sus ojos y fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Pero un poco de tiempo antes llegó Daniel con sus compañeros a Babilonia. No es que llegó, fueron caminando cientos de kilómetros, atados y encadenados, desde Jerusalén a Babilonia, por el camino largo, ¿no es cierto?, de lo que se da en llamar la media luna, de las tierras fértiles, pues no podían ir por el desierto porque eso era mortal, así que circundaban todo hasta llegar a Babilonia. Y estos jóvenes, estando ahí, porque no fue Daniel solo, hicieron un voto profundo, una promesa basada en las convicciones de lo que habían vivido y de lo que creían,
y se propusieron no contaminarse con la cultura idólatra y pagana de los babilonios. A veces uno lee el libro de Daniel y da la impresión de que uno ya sabe lo que va a pasar, ¿no es cierto? Casi como que ellos, sirviendo a Dios y cumpliendo con las expectativas que Dios tenía de cada uno de ellos, todo iba a salir bien y que Dios iba a encontrar una salida y que nunca... No. Ellos arriesgaron su vida a cada momento y al tomar esa decisión fue el primer riesgo que tomaron. Por eso, con amabilidad le pidieron al jefe de los encargados de estos jóvenes que no les diera esa comida que para ellos era ritualmente intragable, por decirlo de alguna manera, sino que les diera legumbres. Y así comprobaron que ellos eran igual o mejores aún físicamente que todos aquellos que lo rodeaban. Pero eso era una petición que podía haberles acarreado la muerte. O sea que se arriesgaron por cumplir la voluntad de Dios. Poco tiempo después, 3 años después, fueron examinados y los encontraron excelentes, más que todos sus compañeros, porque Dios les había dado entendimiento en ciencia, en sabiduría, y a Daniel en la interpretación de los sueños, y a él le debemos esas tremendas profecías dadas a un estadista, ¿no es cierto?, donde les mostraba al rey Nabucodonosor y también a nosotros, a través del profeta Daniel, las distintas culturas que iban a venir después. Incluso la profecía de las 70 semanas, que está en el capítulo 9, donde Dios le revela a través de 70 semanas de años lo que iba a pasar en los siguientes 483 años, o sea, 69 semanas, porque una semana según la profecía está en el futuro y va a venir y se va a cumplir en el futuro. Y esos 483 años coinciden casi con el nacimiento e inclusive la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que al fin de la semana 69 se iba a dar muerte al Mesías príncipe. Y predice que va a ser por un príncipe de un país que todavía no nació, que iba a venir. Y nos deja pasmados con la exactitud de las cosas que iban a pasar en esos 400 años en los que no se iba a levantar profeta. No iban a tener profeta porque la palabra de Dios dice que Dios no hace nada sin dar a conocer su voluntad a sus siervos, los profetas. Pero en esos 400 años no se iba a levantar profeta. Y el profeta Daniel, en sus capítulos 10, 11 y 12, adelanta todo lo que iba a acontecer, porque Dios informa a su pueblo de su voluntad. Y eso es lo importante, que nos dice que hay un Dios que interviene en la historia, que hay un Dios que tiene un plan y que lo va a cumplir a rajatabla, y que hay un pueblo de Dios, que va a acompañar a Dios en todo este accionar. Un reino de Dios que va a destruir a todos los demás reinos y que va a perdurar para siempre. Y esa es la esperanza que hemos tenido siempre, desde que la Biblia se cerró en el siglo I, con el Apocalipsis. Y siempre la hemos tenido a mano y nunca tanto como hoy la hemos necesitado para darnos esperanza y saber que aún en estos días el Señor tiene la historia en sus manos. Que el Señor es soberano, que el Señor cumplirá su voluntad y llevará esta voluntad a su término, al término que Él fijó de antemano, y lo hará utilizando a su pueblo como ayuda y como participantes para predicar
su voluntad y la salvación a toda criatura. En el capítulo 9 de Daniel dice que estas 70 semanas están determinadas sobre su pueblo, el pueblo de Israel, y su santa ciudad, y en la última dice, para terminar con el pecado y con la prevaricación, con la traición a Dios, con la mentira, con el dejar de hacer la voluntad de Dios. Y es una referencia indirecta a la obra de Jesucristo en este mundo, porque Jesucristo vino al mundo para cumplir aquellas cosas que Dios ya había profetizado. Inclusive se menciona en este libro hermoso de Daniel al anciano de días que tiene la historia en sus manos y a uno como un hijo del hombre, ¿no es cierto?, que viene en gloria y en poder. Y uno de los títulos que el Señor Jesucristo amó desde siempre fue el título que se dio a sí mismo, el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, vino para servir, para ayudar a otros a través de su muerte y de su muerte sacrificial en la cruz por cada uno de nosotros, en cumplimiento de las profecías que se le dieron a Adán y Eva a través de la declaración de Dios a Eva: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente, y tú la herirás, tu descendencia la herirá en la cabeza, golpe mortal para la serpiente, para el pecado, para la maldad. La herirá en la cabeza mortalmente, pero ella te morderá el calcañar. O sea que la serpiente le iba a provocar la muerte. Y eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario, donde a través de su sacrificio de una persona pura, recta, sin pecado, por toda la humanidad, cada uno de nosotros puede tener acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia, y encontrar el socorro que solo Dios nos puede dar. Antes no podíamos entrar a la presencia de Dios, nuestro pecado lo impedía. Nuestro pecado lo impedía. Cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. El velo del templo era el que separaba el lugar santo, donde se hacían sacrificios a Dios, del lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Un velo que a nosotros se nos ocurre un tulo, una gasa, pero cuando uno va a las Escrituras y ve de qué estaba hecho, de hilo trenzado 3 veces, se da cuenta que era una cosa gruesa, casi 10 centímetros de ancho. Era como una frazada, ¿no es cierto? Y se rasgó de arriba para abajo. ¿Por qué no lo hizo hombre alguno? Lo hizo Dios. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Con su muerte en la cruz, Él abrió el velo que nos separaba de la presencia de Dios, y a partir de ahí podemos entrar a su presencia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús murió en la cruz por vos y por mí. Jesús murió en la cruz para que vos puedas entrar a la presencia de Dios, a la que antes no podías entrar. Dios abre las puertas de su reino porque ya no hay deuda entre nosotros y Dios, sino que el Señor Jesucristo la pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Él murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hay deuda que nos impida entrar en la presencia de Dios, ni vivir la vida que a Dios le agrada que vivamos. ¿Está en tu corazón ese deseo que hubo en Daniel y sus amigos de no contaminarse, de hacer la voluntad de Dios,
de agradar a Dios? Mire que les costó, porque esto no fue gratis. En una oportunidad el rey mandó construir una estatua de sí mismo y ordenó a todo el mundo que la adoraran. Y ahí hizo una ceremonia terriblemente grande. Para ese entonces los 3 amigos de José, Ananías, Misael y Azarías, eran grandes funcionarios del reino de Babilonia. Y cuando todo el mundo se arrodilló y se postró delante de la estatua, los 3 quedaron paraditos. Y el rey se enojó. Y dijo, ¿cómo ustedes? ¿No entendieron? Que esto lo tienen que hacer como una muestra de lealtad. Si a mí tienen que adorar a la estatua. Y ellos dijeron, no vamos a adorar a la estatua. No vamos a adorar a la estatua. El Dios a quien servimos tiene poder para librarnos de la muerte y de todo lo que hagas. Pero dice una cosa interesante. Dice, pero si no lo hiciere, tampoco vamos a adorar a tu estatua. Fíjense qué fidelidad y qué valentía, porque ellos no sabían si Dios los iba a librar o no. Y el rey mandó meterlos en un horno de fuego que lo calentó tanto que dice que los que lo tiraron murieron quemados. Y estas 3 personas eran vistas por el rey desde su trono, desde su lugar importante. Y de repente el rey se asusta y dice, ¿pero cómo? ¿No echamos 3 personas en el horno? Y cuando se ve que alguien le dijo, sí, eran 3. Dice, pero yo veo 4. Y están caminando en el medio del fuego y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Hijo del Hombre, que con todo su poder, fortaleza, resiste las llamas y hace que sus discípulos pasen por entre ellas sin siquiera tener humo, olor a humo en sus vestiduras, vino y murió en una cruz para que le abras tu corazón y puedas entrar a la presencia del Señor. ¿Lo vas a rechazar? ¿Cómo se puede rechazar una oportunidad así? Una oportunidad así. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el glorioso, vino a morir en una cruz por vos, para que arrepentido a sus pies mueras con Él en la cruz y por fe te levantes libre de la vida vieja y la vida que te queda por delante vas a poder vivirla de la mano de Él, aferrado a su mano, porque Él es el poder de Dios. Ya no estás solo, ya no vas a vivir solo, aunque todos los demás se vayan y te dejen solo como dejaron a esos 3 amigos que eran intachables. Nadie dijo, no señor, pero estos son, buscate otro, estos lo necesitamos porque son perfectos para su cargo y son excelentes personas. Nadie los defendió, los dejaron solos. Pero nunca vas a estar solo, porque el Señor va a estar siempre en tu corazón. Hermano, amigo, te pido a través de este medio que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que puedas vivir la vida que el Señor tiene preparada para ti. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si alguna vez lo conociste y lo olvidaste, o te dedicaste a hacer otras cosas, o te desilusionaste, volvé, porque el Señor siempre te está esperando y te va a recibir entre sus brazos para que no te contamines con este mundo y puedas vivir la vida que el Señor desea que vivas. Ven a Cristo. Que Dios te bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
eres mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.